La receta que haremos este día son donas sin huevo. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. De igual manera, abajo en la descripción del video y en los comentarios les dejaremos las cantidades exactas de todos los productos que vamos a utilizar para que así de esta manera ustedes puedan ver el video y puedan centrarse en todos los tips que les vamos a ir dando y puedan hacer la receta de una manera más fácil. Así que empecemos. Lo primero que haremos es en un bowl vamos a colocar la harina y vamos a abrir un hueco en el centro. De un lado colocaremos la sal, del otro lado el azúcar y en el centro la levadura. La leche tiene que estar a temperatura ambiente o preferiblemente tibia. Como lo hice yo, lo coloqué 40 segundos en el microondas y ya con esto tiene una temperatura correcta para que se nos ayude a leudar más rápido la mezcla. Este es un tip que yo les doy para poder ayudarles y espero lo tomen en cuenta. Lo iremos mezclando con una paleta poco a poco para que se vayan integrando correctamente todos los ingredientes. No se vayan a freír si ven de que la mezcla está un poco chiclosa, que esa es la idea, que quede bastante chiclosa y quede húmeda. Así que tengamos paciencia y veremos cómo vamos desarrollando la receta poco a poco. La mezclamos y esto también lo vamos a hacer en el bowl para evitar hacer mucho desorden en el lugar donde vamos a estar trabajando. Al estar ya mezclados los ingredientes, la pasaremos a la mesa de trabajo donde la vamos a estar amasando o la vamos a terminar de amasar correctamente. Ya al tener la mezcla en nuestra mesa de trabajo donde la vamos a amasar, podrán ver que es muy chiclosa. No se van a desesperar, no se van a freír, hay que tener mucha paciencia. A este punto se pueden ayudar con un poco de harina para que se les haga un poco más fácil amasar. La vamos a amasar durante aproximadamente unos 3 a 4 minutos. Ojo, no le vayan a agregar mucha harina ya que nuestra masa la necesitamos que sea bastante chiclosa. Al pasar este tiempo de amasado, este es el resultado que nosotros buscamos. Como pueden ver, todavía es muy chiclosa y bastante pegajosa. A este punto le vamos a agregar la manteca, la margarina o mantequilla, lo que ustedes hayan querido ocupar. En este punto vamos a amasar nuevamente aproximadamente unos 5 a 8 minutos. Como van a poder ir viendo en el transcurso de este amasado, se les va a ir haciendo más fácil separarse la mezcla de las manos y del lugar de trabajo. Por eso les digo, tengan mucha paciencia. Y este es el resultado que tenemos ya después de haberla amasado durante este otro tiempo. Ya con la manteca ya pueden ver siempre ha quedado suave, ha quedado chiclosa y este es el punto que nosotros queremos buscar en nuestra receta. Lo que queríamos lograr también con nuestra mezcla es que quede bastante elástica y suave. Ojo, muy importante, esto se va a lograr con lo que les dijimos anteriormente, no agregarle mucha harina a la hora del amasado, así que tengan mucha paciencia. Ya al tenerla a este punto lo que vamos a hacer es una bolita y la vamos a colocar en un bol con un poco de harina. Luego la vamos a dejar reposar durante aproximadamente una hora y media. Esto va a depender mucho de lugares donde ustedes estén. Si es muy caliente o muy frío puede durar más o menos la fermentación o que su masa pues pueda duplicar su tamaño. Nosotros, como pueden ver, nos hemos ayudado con papel film y una tapadera, ya que esto ayuda a la fermentación y así la masa no se vaya a resecar demasiado. Como pueden ver, ya la mezcla, la masa ya ha doblado su tamaño, ya lo duplicó. Ahora este punto lo único que vamos a hacer es colocarla en nuestra mesa de trabajo para poderla estirar. Nos vamos a ayudar con un poco de harina. Ojo, no vayan a colocar mucho, es un poquito de harina nomás para que no se nos vaya a pegar a la mesa de trabajo. Aquí ustedes lo pueden estirar, si tienen un rodillo pues perfecto, y si no lo van a hacer con un vaso. Con esto también se puede hacer muy fácilmente, les digo porque yo también lo he hecho. Así que no hay para dónde afligirse ni para dónde decir no tengo esto. Ya cuando lo querramos estirar, lo vamos a estirar a un grosor que quede un grosor de unos 2 centímetros, media pulgada más o menos, para que tengan una idea. A la hora de cortarlo, si no tienen un cortador de dona, como pueden ver nosotros lo hemos hecho también con un vaso. Con un vaso se puede cortar muy fácilmente. El orificio del centro, si ustedes se lo quieren hacer porque esto es opcional, se lo pueden hacer con una duya o también muy fácilmente con el dedo van abriendo poco a poco el agujero en la parte del centro. Esto pues son tips para que ustedes lo puedan hacer sin necesidad de tener todas las herramientas necesarias. A veces uno dice no lo voy a hacer porque no tengo un cortador de donas o no tengo cómo abrirle el hoyito del centro. Así que estas son cositas, detalles para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y simplemente se dediquen a hacer la receta. Al tenerlas ya cortadas, lo que haremos es ponerlas en papel acerado o papel manteca. Si no tienen esto, no se aflijan. Pueden colocarlo en una bandeja, colocan un poco de harina en la parte de abajo para que no se les vaya a pegar la mezcla y las pueden dejar ahí. Luego lo que haremos es taparlas para que puedan reposar nuevamente y puedan duplicar su tamaño.
Así que aquí, como les digo también y como les dijimos anteriormente, va a depender mucho del ambiente, si es una hora más, media hora o una hora y media, así que solo estar pendientes que la mezcla vuelva a doblar su tamaño. Como pueden ver, este es el resultado que buscábamos. Ya la pueden ver un poco más grande, ya doblaron su tamaño y ahora simple y sencillamente vamos a freírla. Lo vamos a hacer en una olla o en un sartén profundo. Vamos a colocar suficiente aceite para que las donas queden flotando. Ojo, así que no vayan a colocar muy poco aceite, tienen que quedar flotando las donas. ¿Cuándo vamos a saber que nuestro aceite ya está para poder freír las donas? Les tuvo que haber sobrado un poco de la mezcla. Con esa mezcla lo que vamos a hacer es ponerla y vamos a ver cuando ya comience a burbujear es porque ya está. Ojo, lo vamos a calentar el aceite a fuego alto. Ya al tenerlo a punto para poder freír las donas, le vamos a bajar a fuego medio para que así no se vayan a arrebatar nuestras donas y se nos vayan a quemar y no se cocinen del centro. Así que este es un punto que quiero que tengan muy en cuenta. Recuerden, calentamos a fuego alto, ya después para mantenerlo a fuego medio. Como pueden ver, el aceite ya está a punto, así que ahora a freír nuestras donas. Una de las maneras que la pueden poner es simplemente despegándola del papel acerado o de la superficie donde la tenga y colocarla con la mano. Mucho cuidado con esto porque nos puede salpicar aceite. La otra manera, como pueden ver que lo estamos haciendo, es colocarla y quitarle el papel acerado. Ojo, esta manera es la manera incorrecta, así que no lo vayan a hacer. La otra manera, la manera correcta en que de verdad se tiene que hacer, si lo han puesto en papel acerado, es colocarlo con todo y el papel acerado en el aceite y poco a poco el mismo papel, el mismo aceite lo va a ir desprendiendo poco a poco, que esta es la manera correcta de hacerlo si lo han hecho con papel acerado. Lo colocan completo y poco a poco el papel va a ir despegándose solo. ¿Cuánto tiempo vamos a freír las donas y cómo vamos a saber que ya están? Simple y sencillamente vamos a ver que ya ha agarrado un tono un poco dorado de cada lado, entonces ahí la vamos a ir volteando. O también un promedio entre 40 segundos a 1 minuto por lado, creo que estaría perfecto, que es lo que nosotros nos hemos tardado para poder cocinar nuestras donas. Ahora simple y sencillamente las vamos a ir retirando y las vamos a ir colocando en papel absorbente para no tener exceso de aceite en nuestra dona. Y ahora nos dedicamos a azucararla, la vamos a poner en un bowl, vamos a poner mucha azúcar, lo suficiente, no sean tacaños en esta parte, y simple y sencillamente la vamos a mover para que se le vaya pegando automáticamente todo el azúcar. Esto es lo que nosotros buscamos, que el azúcar se le pegue automáticamente. Aquí es cuando sabemos que una dona de verdad está a punto. Así que anímense a hacerla, es muy fácil la receta, como pudieron ver, simplemente sigan su paso a paso. Así que si les ha gustado, déjenos el comentario en la parte de abajo, que les ha gustado, qué les ha parecido. Y cualquier cosa, aquí les dejamos otros videos para que ustedes puedan hacer otro tipo de receta. Así que hasta la próxima.